Y esta historia comienza con nuestro prota, Issei, un chico normal de preparatoria que tiene a sus amigos y sueñan con lo que todo joven sueña: tocar un buen par de... Pero se animan entre ellos porque justamente se matricularon en esta academia aprovechando que antes era solo para mujeres, pero hace poco se permiten hombres, aunque son muy pocos los que se inscriben, por lo que tienen un buffet y para escoger. Pero esto no les ha funcionado muy bien, pues es su segundo año en la academia y no han conseguido nada. Además, Yuto es el chico más atractivo de toda la academia y quien se lleva toda la atención de las chicas, pero Matsuda les avisa que ya es la hora indicada y ellos saben a qué se refiere, por lo que lo siguen y nuestro prota les pide que le dejen ver, porque hace poco encontraron un agujero que da hacia los baños de las chicas y no quiere quedarse sin ver aquel espectáculo. Pero al estar forcejeando terminan haciendo demasiado ruido y caen al suelo, pero cuando nuestro prota se levanta nota que ya no están sus compañeros y que además hay varias chicas que los rodean, pues ellas le avisan que le harán pagar por su falta de respeto. Un rato después, nuestro prota, aún adolorido, le reclama a sus compañeros que lo abandonaron y que le tocó recibir todo el castigo solo, pero ellos solo se disculpan y él en cambio nota la mirada de una chica desde una ventana, quedando fascinado por el color de sus ojos y de su cabello, al tiempo que sus compañeros se asombran porque alguien estuviera en aquel edificio abandonado, pero según Moto se trata de Rias, una estudiante bastante extraña y que muchos dicen viene desde los países nórdicos, aunque nuestro prota no deja de pensar en lo linda que es. Y en cambio Rias se sienta hablando con su compañera, pues pregunta por aquel chico y esta le da toda la información que tienen. Pero Rias confiesa que creyó confundirlo con alguien más y termina una partida. Luego nos dan una escena de ella cambiándose que es full necesaria para la trama. Una vez sale de la academia, nuestro prota se recuesta sobre una baranda bastante pensativo porque desea demasiado tener una novia y alguien con quien pasar el tiempo, pero al ritmo que va terminará soltero para toda la vida y en ese momento una chica se acerca llamándolo. Esto lo confunde, pero ella se presenta como Yuma y le dice que lleva un tiempo viéndolo pasar solo y quiere saber si tiene pareja, lo que él niega y la chica se alegra pues confiesa que le gusta y que desde hace un tiempo quiere pedirle que salgan, una propuesta que lo deja en completo shock ya que nunca esperó algo así y cree estar soñando. Al siguiente día despierta, pero no como todos los días, sino que mucho más alegre, y una vez llega a la academia sus dos amigos quedan sin palabras al verlo llegar junto a una chica, mientras que Issei orgulloso les presenta a su novia y les dice que ya va siendo el momento de que ellos consigan una, pero sus amigos no pueden creer lo que ven y luego de que el día de clases termina, Yuma pregunta si pueden tener una cita el domingo, lo que él acepta sin dudarlo y cuando se despiden corre emocionado, pues esta será su primera cita y nunca se había sentido más feliz, pero una chica lo mira alejarse y luego de un rato se reúne con Rias porque confirmaron el presentimiento de su jefa, quien se alegra bastante pues sabía que sí lo era y por ahora sería bueno tenerlo como un subalterno, aunque todo dependerá de lo que Issei elija. Una vez llega el domingo, nuestro prota recibe un papel de una chica muy extraña y al leerlo siente algo de ironía porque en este preguntan si cumplió su sueño, pero él aprovecha que llega Yuma para tener su cita, por lo que caminan por varias tiendas y compran algunos artículos, además comen algo y él no puede evitar mirarle sus grandiosas pestañas. Además, cuando caminan de regreso decide tomar la delantera y le toma la mano. Esto lo emociona, pero Yuma se aleja un poco y le pregunta si escucharía su deseo, lo que él acepta mientras en su mente supone que le pedirá un beso, pero se confunde al escuchar que ella le pide que muera y al escucharlo por segunda vez no entiende por qué lo dice, pero entonces mira asombrado cómo Yuma se transforma y ahora tiene una figura diabólica junto con unas alas negras, mientras ella le dice que se divirtió bastante jugando con él y le promete que conservará el detalle que le dio, pero le confiesa es una amenaza para ella si con una lanza lo atraviesa en el abdomen, por lo que espera no la odie, pero todo esto es culpa del mecanismo de Dios y nuestro prota cae al suelo sin entender por qué lo hizo, pues ahora morirá en este insignificante parque y sin haber tocado sus más grandes sueños, pero mira también la sangre en su mano y lamenta que ya no podrá tener a aquella chica con el cabello rojo tan hermoso que vio, algo que lamenta porque no debería morir de una manera tan inexplicable, pero comienza a delirar porque si pudiera volver a vivir desearía que fuera disfrutando de toda la belleza de Rias y que ella lo estrujara con sus grandes cualidades, pero
pero en ese momento una runa surge desde el suelo y Rías aparece preguntando si acaso la llamó. Esto lo sorprende demasiado al ver que ella también porta unas alas negras, pero la chica sonríe porque parece que está por morir y no debe importarle que ella tome su vida para que de esta manera él ahora viva para servirle. Una vez despierta, supone que por su alarma tuvo solo un muy mal sueño, pero al llegar a la academia sus compañeros no recuerdan que les haya presentado una novia, ni mucho menos conocer a una tal Yuma. Esto extraña a Issei porque sabe que sí pasó varios días con ella y justo nota que se acerca a Rías, por lo que queda maravillado al verla pasar y como ella le lanza una pequeña sonrisa, pero sus amigos no dejan de halagar lo increíble que es ella y proponen ir a la casa de Mato cuando salgan de clases, mientras que nuestro prota sigue bastante sumido en sus pensamientos. Unas horas después, mientras sus compañeros están viendo algunas de las colecciones que tienen, Issei no deja de pensar en cómo es posible que nadie recuerde a Yuma, pero cuando uno de sus amigos apaga la luz, se extraña pues él sigue viendo todo sin ningún problema, aunque comprende que sí apagaron la luz, pero por alguna razón él puede ver sin problema los rostros de ellos y todo lo demás, así que confundido avisa que saldrá un momento porque no se siente muy bien, pero al salir mira hacia un callejón oscuro y confirma que sí puede ver con total claridad. Además, si hace que tiene mucha más fuerza de lo normal, pero también nota como una niña le pide algo a su madre estando muy lejos de él, así que no comprende qué es lo que le sucede y corre intentando alejarse de todo, pero llega hasta la fuente y sabe que fue allí donde tuvo el final de su cita con Yuma, donde también suplicaba que no quería morir y justo nota una presencia a su espalda, viendo que hay un hombre y su cuerpo comienza a temblar anunciándole peligro. Incluso cuando intenta alejarse un poco, nota que su cuerpo reacciona primero alejándose bastantes metros, pero al escuchar la voz de aquel hombre, el cual pregunta si planea huir, nuestro prota corre desesperado sin entender qué sucede y nota que unas plumas aparecen a su alrededor, justo cuando el hombre interrumpe su camino aterrizando frente a él y comienza a creer que este es un sueño al igual que el anterior, pero sigue huyendo pues prefiere que sea un sueño con Yuma cuando es atravesado en su abdomen, lo que le confirma que no es un sueño porque el dolor que está sintiendo es muy real y cuando toca aquella lanza siente que le quema, lo que el hombre confirma pues la luz le hace daño y parece que no lo eliminó de un solo golpe, pero tampoco debe preocuparse porque con su segundo ataque lo ejecutará y terminará con su sufrimiento, pero nuestro prota ruega en su mente que alguien le ayude y una explosión de poder destruye la lanza de luz del hombre, quien mira como una runa surge y Rías le avisa que debe dejar a su sirviente en paz. Incluso aquel ángel intenta atacarla, pero las compañeras de Rías la protegen y este comprende que ella hace parte del clan Gremori, siendo además la jefa y no esperaba que estuvieran en esta ciudad, pero le advierte no debe descuidar a su sirviente pues si lo encuentra bastante solo puede eliminarlo, mientras Rías le lanza una amenaza porque si vuelve a intentar algo en contra de Issei jura que lo eliminará personalmente, pero el ángel caído se ríe y le dice que estará orando para que no vuelvan a encontrarse, luego desaparece en medio de la nada y las chicas miran que nuestro prota cayó inconsciente, pero Rías les dice que no permitirá que muera porque es su sirviente y lo valora bastante. A la mañana siguiente nuestro prota despierta con la alarma y se molesta porque nuevamente tuvo un sueño extraño, pero no entiende por qué no tiene nada de ropa y además nota que hay alguien en su cama, así que totalmente asustado no entiende qué hace Rías allí y ella despierta saludándolo con completa normalidad, pues le explica que todo lo que recuerda no fue un sueño, sino que es la realidad porque ella es un demonio y ahora él es su sirviente. ¡Saqué premio! Justo en ese momento escucha que su madre lo llama y desesperado intenta cubrirse mientras le grita que no entre, pero su madre se molesta porque siempre llega tarde y al abrir queda en shock, por lo que se disculpa y luego vuelve a cerrar, aunque le da la noticia emocionada a su esposo mientras nuestro prota no entiende qué es lo que hace Rías aquí, pero la chica solo comenta que en su familia son muy enérgicos y pregunta por su herida en el abdomen ya que sufrió una herida mortal y tuvo que darle mucha energía mágica durante toda la noche para que curara bien. Esto asombra a Issei pues creyó que fue un sueño, pero ella lo niega, pues le repite que es un demonio y que todo fue real, aunque al notar su vergüenza le explica cómo fue el procedimiento, ya que solo tuvo que apegarlo bastante e impregnarle su magia corporal para que sanara, lo que en cierta manera lo tranquiliza, pero no puede dejar de mirar encantado a Rías cuando lo llama su sirviente porque ella desde ahora será su dueña.
Un rato después llegan a la academia y nadie puede creer lo que ven, porque la idol de la academia está caminando junto a un simple desconocido y nuestro prota lo entiende porque apareció de la nada, pero Rias le avisa que un mensajero le dirá dónde se reunirán más tarde y se marcha, justo cuando Matsuta lo golpea reclamándole cómo es posible que consiguió estar con una idol, pero mientras sus amigos le piden una explicación, él solo sonríe y les comienza a explicar todo lo que vio y todo lo que sucedió esa mañana, al mismo tiempo que Sona le pregunta a Rias si acaso es el elegido, porque no es normal que ella elija a un chico de manera tan sorpresiva y sin explicación, pero Rias sonríe porque al parecer encontró un hermano pequeño que le haga compañía. Después de varias horas, nuestro prota no entiende por qué nadie le ha dado ningún mensaje, pero justo Yuto entra en el salón haciendo delirar a las chicas por su encantadora presencia, pero el chico va directamente con Issei diciéndole que tiene un mensaje de Rias y le pide que la siga, molestando a las demás chicas al ver que Yuto vino fue por este chico, pero nuestro prota llega hasta un salón alejado y cuando Yuto le presenta a Koneko comprende que este debe ser el club de los estudios ocultos. Además, escucha una ducha y le parece un lugar perfecto, incluso queda impactado cuando Akeno se presenta como la vicepresidenta del club y nuestro prota no hace más que sonreír, pero Rias sale disculpándose por la demora ya que tuvo que darse una ducha y los reúne a todos confesándole a Issei que todos ellos son parte del club de los estudios ocultos, aunque esto es solo una fachada, pues en realidad son demonios, como también le explica que el hombre que lo atacó el día anterior es un ángel caído, uno de los que se suponen deberían servirle a Dios, pero fueron desterrados al mundo por sus pensamientos impuros y ahora, a pesar de estar en el mundo, intentan acabar con los demonios, por lo que ellos tienen enemigos en todas partes y nuestro prota sigue algo confundido intentando comprender todo lo que dice, pero Rias le menciona el nombre de Yuma y nuestro prota cambia de inmediato porque ya no quiere saber nada más sobre esta chica y hasta planean irse, pero Rias le enseña una foto del día en que tuvieron la cita, pues eso no fue un sueño sino que es real, al menos en cierta parte, porque le explica que ella también es un ángel caído, lo que explica por qué sus amigos no la recuerdan, ya que luego de completar su misión, ella hizo que se borraran todas las memorias en aquellos que la vieron, lo que es similar a lo que sucedió esta mañana con sus padres, pues ella tuvo que usar magia para que no se alteraran demasiado, pero nuestro prota no entiende entonces cuál fue la misión que ella hizo y Rias le dice que era comprobar el mecanismo sagrado en su interior, lo que le recuerda las palabras que Yuma le dijo antes de desaparecer y Akeno es quien explica que un mecanismo sagrado es un poder que se otorga en ocasiones a los humanos, con los que estos pueden frustrar tanto a ángeles como a demonios y para comprobarlo le pide que levante su mano y que empiece a ver una imagen con toda su fuerza, aunque Issei no logra concentrarse por la buena vista que tiene y ella supone él aún no está listo para usar su mecanismo, pero nuestro prota pregunta cómo es que entonces sigue vivo si se supone murió y Rias le enseña la runa que la invocó, pues gracias a eso ahora él es un demonio al igual que ellos y además de ser su sirviente puede considerarse su hermano porque ella fue quien le devolvió la vida, aunque nuestro prota queda sin poder dudarlo al ver que todos ellos muestran sus alas e incluso en su espalda un par de alas negras se muestran, por lo que después de un rato ya le dan su primer trabajo como sirviente y es que reparta varios de los papeles con un círculo mágico para las invocaciones, de esta manera conseguirán muchos más de parte de los humanos e incluso le dice que podría conseguirse él también un sirviente, pero Issei solo piensa en todo lo que podría hacer con una chica que no se niegue a sus órdenes y sale emocionado de allí, porque ya no le importa que dejó de ser un humano si ahora puede tener su propio harem de sirvientas. Una vez regresa se lamenta pues no consiguió ningún contrato y Rias le pide que entonces ayude a Koneko pues ella tiene 2 contratos por cumplir y esperan que él pruebe con el primer contrato, lo que nuestro prota acepta muy emocionado y luego de ver como una de las chicas cumple su contrato es Rias quien le hace una marca en su mano explicándole que ese es el símbolo del clan, por lo que le recuerda todo lo que ya le explicó antes y nuestro prota va hasta la runa concentrándose, pero después de algunos segundos no sucede nada y Rias supone que él aún no puede saltar por aquellos portales, así que lo terminan enviando en bicicleta hasta el lugar donde se hizo la invocación, lo que le avergüenza completamente y el hombre al verlo le cierra la puerta, pues esperaba a Koneko y no le cree que sea un demonio porque ningún demonio vendría a tocar su puerta, lo que nuestro prota entiende completamente, pero le explica que sí es real y le ruega para que le abra y lo atienda, así que el hombre termina dejándolo pasar y aunque no se imagina qué puede hacer, sí tampoco parece tener mucho poder, pero nuestro prota conversa un poco con aquel hombre al ver que tiene una gran
gran cantidad de mangas, así que ellos comienzan a hablar sobre esto, ya que nuestro prota conoce muy bien la historia y debaten sobre los mejores héroes y quienes tienen más poderes, terminando por salir de la casa de aquel tipo sin conseguir ningún contrato, ya que solo hablaron de manga. Pero justo nota una presencia y mira como una mujer bastante molesta se acerca porque se supone que debería estar muerto, pero cuando ella hace aparecer una lanza de luz, nuestro prota se aleja como puede y siente el peligro inminente, aunque no quiere morir, y recuerda los consejos de Rías, por lo que su mano se ilumina y una marca libera un poder que sorprende a la mujer, pues la impacta y la hiere, aunque ella está más asombrada al saber que él tiene un mecanismo sagrado y se marcha ya que debe dar el aviso, mientras Casey regresa con Rías explicando todo lo que pasó y ella se alegra al ver que desbloqueó su mecanismo sagrado, pero esto también es una muy mala noticia porque ahora todo el clan estará bajo la mirada de los ángeles caídos y todo por culpa de él no ser bastante precavido, aunque nuestro prota nota la culpa y la molestia en sus palabras, así que promete no volverá a cometer ningún error y que aprenderá a controlar su poder. Luego se marcha y las demás chicas le comentan a su jefa que está siendo muy ruda, pero ella responde que debe serlo porque no quiere perder a su gran tesoro. Al siguiente día, nuestro prota ya regresa a la academia, aunque espera que Ries no se encuentre tan molesta, justo cuando mira que una chica tropieza, pero le extraña ver la apariencia que ella tiene. En ese momento nuestro prota está muy emocionado porque es una chica hermosa y todo lo que siempre ha soñado, así que le ayuda a levantarse, viendo que tiene un hermoso cabello rubio y un rostro angelical, por lo que sostiene el velo que sale volando mientras piensa que sería perfecta para que fuera su sirvienta, y al saber que ella se encuentra perdida decide acompañarla, así que esta se presenta como Asha y fue transferida a la iglesia de esta ciudad, lo que sorprende a nuestro prota y más aún al notar el crucifijo en su cuello que le causa una extraña sensación. Pero justo un niño llora luego de golpearse y Asha se acerca pidiéndole que no llore más, ya que usa su poder divino para curarle la herida, pero Issei siente de inmediato una punzada en su mano izquierda y no sabe por qué sucede, aunque luego de unos minutos siguen avanzando y Asha supone que debe estarse preguntando muchas cosas, pero nuestro prota le dice que en realidad sí fue bastante asombroso y ella le explica que es un don magnífico que Dios le dio, pero nuestro prota le señala la única iglesia de la ciudad y siente un escalofrío en todo su cuerpo al mirarla. Esto lo asusta de inmediato, pero la chica le agradece y pregunta si no la acompañará, algo que él niega excusándose en que tiene otras cosas que hacer y se despide de ella, quien espera que algún día la visite. Pero unos minutos después, cuando le explica lo que sucedió a Rías, esta le advierte que nunca más debe acercarse a la iglesia, porque ese es territorio de los enemigos y no quiere que ellos lo exorcicen, menos alguna sacerdotisa, pues si lo llegan a hacer, su alma será eliminada para siempre y nunca más podrá existir. Esto asombra a nuestro prota y se disculpa por su imprudencia, pues promete que no volverá a acercarse allí, mientras que Rías le pide que no se meta en más problemas. Un rato después, nuestro prota ya se lamenta porque parece que solo le da problemas a su dueña, mientras que Rías pregunta a Keno si no se iba a marchar, pero esta le informa que recibió un mensaje advirtiendo que apareció un demonio callejero en la ciudad, por lo que luego de algunas horas le explican a nuestro prota que los demonios callejeros son demonios que se rebelaron contra su dueño y que ahora viven libremente, cometiendo muchos crímenes, y según los informes, este atrae personas a un lugar abandonado para devorarlos, así que comienzan a avanzar con cautela y Rías le explica a Issei que esta noche verá cómo luchan los demonios con su propio poder, ya que debe verlo como si fueran piezas de ajedrez, pues ella al ser la líder sería el rey, mientras que sus sirvientes hacen las funciones de las demás piezas. Pero Koneko les avisa que una presencia se acerca y oyen la voz de una mujer que luego se muestra ante ellos. Esto deja impactado a nuestro prota, pues parece una exhibicionista, pero Rías le pide que no se distraiga porque es un demonio con un poder totalmente descontrolado, y en ese momento ella comienza a atacar usando sus dos grandes armas, y es Rías quien protege a nuestro prota para que no sea alcanzado, dándole la orden además a Yuto que ataque, quien con su espada corta en segundo los brazos de este demonio, y Koneko en su caso es devorada, pero segundos después aparece intacta y golpea la boca del demonio, ya que su resistencia es increíblemente fuerte. Luego Akeno se prepara para darle el final y nuestro prota, al ver que este demonio intenta atacar a Rías, involuntariamente se mueve para protegerla, lo que asombra a la chica
chica, pero Akeno, furiosa porque se lanzara contra su señora, decide darle el final. Entonces libera todo su poder mágico y Rias le explica a Issei que Akeno sería la reina de su equipo, pues tiene el poder más alto y además es sadomasoquista, por lo que disfruta mucho hacerle daño a estos demonios, mientras que ella, luego de que el demonio quede inmóvil, hace el último movimiento para desaparecerlo, consiguiendo un jaque mate, y nuestro prota pregunta qué pieza sería él en el ajedrez, pero Rias responde que sería un peón, algo que lo deja completamente preocupado, pues entonces es quien está más cerca de morir. Luego de unas horas, nuestro prota va a su siguiente misión, algo molesto al no tener el nivel suficiente para poder usar portales y ahora debe usar una bicicleta porque Rias le pidió que reemplazara a Koneko, aunque esta vez ella espera que sí consiga un contrato y aunque nuestro prota no escucha que nadie le responde al tocar la puerta, decide entrar porque debe llevarle el contrato a su señora, aunque tiene un mal presentimiento y al caminar por la sala nota que nadie responde, pero en el suelo sí hay un líquido y al revisarlo descubre que se trata de sangre. Además, hay algunos cuerpos en una esquina y no entiende nada, pero la voz de un hombre le dice que ese es el destino para aquellos que quieren involucrarse con los demonios, así que se presenta como Grid, un sacerdote y exorcista que tuvo que eliminar a aquellos humanos que estaban perdidos, pero ahora le alegra al ver que también hay un demonio que sufrirá un castigo divino y nuestro prota retrocede asustado al ver que aquel exorcista saca un arma y una espada de luz, por lo que esquiva uno de los ataques y trata de huir, pero recibe un disparo en su pierna. Entonces activa su mecanismo sagrado para intentar defenderse y eso solo emociona más a Grid, pues le agrada que los demonios se resistan y logra cortarlo en la espalda, y cuando ya está por darle el golpe final escuchan un grito de Asha, quien mira horrorizada el cuerpo de las personas, pero Grid supone que al ser una principiante no está acostumbrada a este tipo de actos y eso es lo que le espera a los humanos que se corrompen con demonios, pero Asha mira a nuestro prota en el suelo y lo reconoce algo asombrada, mientras que Grid se extraña porque se conozcan, pero Issei se disculpa con Asha pues no quiso mentirle, ya que en realidad es un demonio y por esto había jurado que no se le acercaría de nuevo, pero Grid se burla de la expresión de Asha porque le recuerda que ella como sacerdotisa no puede estar cerca de un demonio, entonces decide enseñarle el destino de aquellos seres malvados y Asha corre poniéndose frente a nuestro prota pues le pide al sacerdote que le perdone la vida, porque ella sabe que a pesar de todo es una buena persona y no está segura de que Dios apruebe aquellos actos tan horrorosos, pero Grid se descontrola porque no puede creer que ella esté protegiendo a un demonio y con un corte le advierte que no le importa sea una hermana o un ángel caído, pues igualmente le dará una lección apropiada, pues corromperá su espíritu para que aprenda a someterse y nuestro prota, a pesar del dolor, logra levantarse pues no soporta escuchar que Asha grita desesperada pidiendo ayuda, así que le advierte al exorcista debe dejarla en paz pues nunca permitirá que le haga daño, pero Grid se burla al ver su determinación y parece que primero tendrá una distracción mejor, pero Issei concentra su poder porque sabe que seguramente morirá y a pesar de esto no puede aceptar que alguien tan buena como Asha sufra, por lo que se lanza al ataque con toda su fuerza logrando asestarle un fuerte golpe que enoja mucho más a Grid, pero cuando este ataca, Yuto es quien protege a nuestro prota y las demás chicas aparecen en medio de un portal, alegrándolo, y Grid se emociona al ver que ya llegó todo el escuadrón demoníaco pues ahora tendrá más que exorcizar, pero Yuto se asombra pues para ser un sacerdote no tiene compostura y habla de una manera muy vulgar, mientras que Rias aparece con imponencia y con su poder hace retroceder al exorcista, al tiempo que se disculpa con nuestro prota pues no sabía que estaba aquel sacerdote allí ya que una barrera no le dejaba verlo y agradece que no está herido, pero Grid en cambio comienza a golpear a Asha porque ella seguramente quitó la barrera y fue por eso que vinieron los demonios. Aquella actitud enoja mucho más a Rias, aunque Koneko le avisa que un ángel caído se acerca y Grid les dice que ahora todos serán eliminados, pero Rias le pide a su compañera que prepare el salto pues su prioridad es la recuperación de Issei, así que comienzan a marcharse y él le pide que lleven a Asha, pero Rias lo niega porque solo quienes tienen la marca de su clan pueden hacerlo y nuestro prota les pide que lo dejen para poder salvar a Asha, pero la chica lo despide con lágrimas esperando que así sea en la otra vida puedan volver a verse.
Algunas horas después, Rias ayuda a nuestro prota para que se regenere y mientras las demás chicas le vendan sus heridas, ella le explica que tardará más de lo normal en recuperarse porque el poder que usó aquel exorcista callejero fue demasiado poderoso. Eso extraña a Issei porque no sabía que habían exorcistas callejeros y Rias lo confirma porque algunos son siervos de ángeles caídos como lo es Asha, lo que sorprende demasiado a nuestro prota pues no lo sabía, pero igualmente ahora entiende que es muy débil a comparación de todos los demás, por lo que luego de salir de allí decide ir a un parque para entrenar, pues debe hacerse más fuerte de alguna manera, ya que Grid debe andar suelto en alguna parte y si quiere proteger a Asha debe ser más poderoso, aunque justo escucha la voz de la chica que lo llama y él se asombra al verla allí. Unos minutos después ya están en un local de comidas y nuestro prota le pregunta qué hacía en el parque, por lo que Asha responde le dieron un día de descanso y aprovechó para salir por la ciudad, así que nuestro prota le propone que entonces tengan un día totalmente divertido, por lo que la lleva a varios juegos de la ciudad y hasta le consigue un peluche que a Asha le gusta. Eso emociona a la chica, aunque en voz baja lamenta que esta felicidad sea solo por este día. Un rato después, Issei intenta beber algo pero siente un dolor en su hombro y Asha sabe que fue allí donde lo hirieron, por lo que usa su poder para curarlo e incluso le sana la herida en la pierna, asombrando a nuestro prota pues se siente como nuevo en cuestión de segundos y su poder es increíble, pero Asha le explica que ella fue abandonada por sus padres frente a una iglesia donde se crió y cuando tenía 8 años rezó con toda su fuerza al ver a un perrito mal herido cerca de la iglesia, consiguiendo que este se curara y con su poder fue llevado a una iglesia mayor para curar a todos los enfermos, pero un día ella encontró a un hombre con alas bastante mal herido y lo sanó, por lo que la iglesia la señaló como una bruja al curar a un demonio y fue condenada como un ángel caído, pero ella no cree haber hecho algo malo y supone que todo esto también es la voluntad de Dios, pues sigue agradeciéndole en sus oraciones y aunque no está muy de acuerdo en muchas cosas, solo espera un día cumplir su sueño, poder compartir con sus amigos y plantar muchas flores por el mundo, por lo que Issei se levanta ya que lo está consiguiendo pues él es su primer amigo y pueden hacer muchas de estas cosas que ella sueña, emocionando bastante a la chica pues le haría muy feliz, pero una voz se burla porque eso es imposible y nuestro prota reconoce la voz de Yuma. Además, al verla confirma que sí es un ángel caído, mientras esta le dice a Asha que es momento de regresar a la iglesia y la chica le confiesa a nuestro prota que se escapó luego de todo lo que sucedió, lo que él ya se imaginaba y la protege avisando que no permitirá se la lleven, pero Yuma pregunta qué podría ser un simple esclavo de un demonio y cuando nuestro prota invoca su artefacto sagrado la chica se burla porque aquel artefacto se le conoce como la mano del dragón y no hace nada más que duplicar la potencia del portador por un corto periodo de tiempo, un poder muy peligroso pero no en sus manos debido a que es demasiado débil, aunque ella sí fue ordenada a eliminarlo para evitar que aquel poder cayera en manos incorrectas y tuvo que fingir todas esas palabras tan asquerosas hacia él, pero Issei invoca el poder en su brazo y siente como la energía fluye, aunque es atravesado por una lanza de luz y Yuma le dice que sin importar que se potencie no podrá resistir ningún ataque, pero Asha bastante preocupada comienza a curarlo y Yuma le pide que no pierda el tiempo con aquel demonio y que regrese junto a ella pues su curación del crepúsculo es muy valiosa, incluso ataca de nuevo y nuestro prota aleja a su amiga mientras él sale volando por la onda de la explosión, aunque no puede mover su cuerpo bastante bien por la debilidad y solo mira como Asha se rinde mientras Yuma la abraza, prometiéndole que luego de la ceremonia de esta noche será liberada de todo el dolor y desaparecen ante sus ojos, lo que le llena de impotencia pues él no pudo hacer nada. Una vez le informa a Rias, esta lo abofetea pues ya le advirtió que no se acercara a los ángeles caídos y le recuerda que él es parte del clan Gremory, por lo que Issei le pide que entonces lo libere de su clan para poder luchar él solo, ya que ella no perdería más que un simple peón, pero Rias le dice que al parecer no entiende su valor pues se considera el más débil, así que le recuerda en el ajedrez el peón puede convertirse en cualquier otra pieza si logra infiltrarse en territorio enemigo, por esto ella lo valora y lo cuida tanto ya que espera promoverlo y que él consiga más poder, lo que se combina a la perfección con su mano del dragón, ya que mientras mayor sea su convicción, mayor será lo que se potenciará. Eso sorprende a nuestro prota, pero Akeno le habla al oído a la líder y esta les avisa que saldrá junto a su compañera y le recuerda que igualmente a pesar de su potencial no debe arriesgarse a entrar en territorio enemigo él solo, pues los ángeles caídos no serán tan ingenuos, aunque cuando las chicas se marchan nuestro prota se prepara de inmediato para irse y le avisa a Yuto que no puede detenerlo. Al
algo que el chico sabe y es por esto que lo acompañará, ya que Rías mencionó puede ser promovido y espera ver si él al menos alcanza su nivel. Incluso Koneko decide ayudarlos porque los dos son muy ingenuos y morirán si no los cuida. Mientras tanto, Rías llega con Akeno hasta un lugar en el bosque y un ángel caído los intercepta porque su señora la designó allí para evitar que los demonios interrumpan la ceremonia. Pero Rías le dice que al parecer no previeron un ataque doble, pues uno de sus peones va en dirección a la ceremonia, aunque Mite le responde que igualmente eso no tiene tanta importancia porque el verdadero peligro está aquí y ella será quien se encargará. Nuestro prota por su parte se asombra cuando Yuto le dice que aquella presencia asesina que sienten es porque hay bastantes sacerdotes dentro del templo y Koneko avanza hacia aquel lugar pues está segura que ya esperan su entrada, así que abren las puertas y miran que Grid los saluda pues esperaba que llegara el momento de enfrentarlo de nuevo porque quedó muy mal la última vez pues lo hicieron ver como un payaso incapaz de acabar con un simple demonio y ahora debe vengarse, pero nuestro prota pregunta por Asha y Grid se burla porque busca a la monja amante de los demonios, así que avisa está más al fondo pero igualmente ya no la alcanzarán, pero Issei activa su poder y es Koneko quien arroja varios muebles hacia Grid, al mismo tiempo que Yuto ataca con su espada y queda cara a cara con el sacerdote que halaga su buen manejo de espada, mientras nuestro prota se asombra pues ambos luchan con mucha intensidad, pero nota que entonces la espada de su compañero se torna de negro y comienza a absorber la luz de la espada de Grid, por lo que decide ayudarlo para acabar con el exorcista, al tiempo que Mite supone que si ella elimina a la líder todos los demás seguidores caerán muy fácilmente y le parece un trabajo bastante sencillo, por lo que se transforma y Rías escucha como dos ángeles caídos también aparecen avisando que está en problemas porque cayó en su trampa. Nuestro prota por su parte se lanza con todo y se concentra en el poder de Koneko pues también quiere tener una fuerza imparable, sorprendiendo demasiado a Grid ya que recibe un golpe muy fuerte y cuando se levanta los demás demonios lo dejan de atacar, así que él decide escapar de allí pues nunca dejará que unos simples demonios acaben con su vida, lo que nuestro prota y sus compañeros aprovechan para ir de inmediato por Issei. Mientras tanto Rías le ordena a Akeno que use su poder y esta cambia de atuendo, además invoca una poderosa barrera que asusta a los ángeles caídos, pero Rías les dice que en realidad ellas vinieron precisamente a este lugar para encerrarlos en una barrera y que no puedan escapar, lo que molesta a los ángeles, pero les responden que igualmente no servirá de nada, ya que una vez la ceremonia termine su destino estará sellado al igual que el de todos los demonios. En ese mismo instante, nuestro prota mira impactado que Asha se encuentra encadenada sobre un pedestal y es Yuto quien lo detiene justo cuando una explosión los aturde, pero Yuma lamenta que llegaran tarde pues en ese momento Asha comienza a gritar y su arte sagrada abandona su cuerpo, emocionando a Yuma porque por fin consiguió robar el arte sagrado del crepúsculo de la curación y Asha queda inerte, mientras nuestro prota se asusta al ver como ella lentamente comienza a perder la vida. En ese momento nuestro prota grita desesperado al ver que Asha no responde y se lanza a atacar, pero varios sacerdotes aparecen y comienzan a atacarlo con sus armas sin dejarlo avanzar, pero Koneko y Yuto se interponen y con sus habilidades logran encargarse de aquellos sacerdotes, lo que Issei agradece y corre de inmediato hacia el estrado viendo que Asha no responde, pero Yuma le dice que le dejará a la chica y la liberará de las cadenas, dándole un rayo de esperanza al ver que ella abre los ojos y lo llama por su nombre, pero Yuma le informa que tampoco puede dejarlo con vida y al menos debe alegrarse porque los dos morirán juntos, al mismo tiempo que Yuta avisa están en desventaja y no pueden resistir mucho más, pero nuestro prota le reclama a Yuma que fue su primera novia, lo que divierte a la chica porque aún recuerda lo torpe que era con las mujeres y lo mucho que le aburrió tener que fingir tanto frente a él, pero nuestro prota en cambio se lamenta pues planeó mucho esta primera cita porque quería que fuera inolvidable y no puede creer que todo fuera una mentira. Mientras tanto, los ángeles caídos se burlan de Rías porque no debe pensar que con aquella barrera podrá contenerlos mucho tiempo, pues igualmente no planean huir, pues están seguros los demás están pasándola muy mal con su señora y Rías les dice que están subestimando a Issei porque no lo eligió sin un motivo, sino que él es su mejor peón, justo cuando nuestro prota, cansado de escuchar las burlas de Yuma, la llama por su nombre real y esto la enoja, pero antes de que logre alcanzarlo, nuestro prota salta alejándose y sus dos compañeros le abren el paso para que pueda marcharse, prometiendo que ellos se encargarán y que él debe de huir, lo que a nuestro prota agradece porque su prioridad ahora es salvar a Asha y promete que luego regresará por ellos.
Mientras tanto, en las afueras, Los Ángeles sigue sin creer que en serio espera que un simple peón desechable pueda hacer algo en contra de Reinare, pero Rías les dice que no es alguien desechable, sino que todo lo contrario. Justo cuando nuestro prota regresa a la sala principal de la iglesia, pero Asha comienza a despedirse porque disfrutó mucho el tiempo que pasó a su lado y nuestro prota le pide que no lo haga porque todavía tienen muchas cosas que disfrutar juntos, pues ni siquiera han salido a plantar flores o a jugar con más amigos, pero Rías le agradece por todo y se disculpa por haberlo metido en esa situación. Luego pierde las fuerzas y nuestro prota comienza a reclamarle a Dios porque se llevó a Asha, pues es alguien inocente y solo tiene buenos deseos, incluso debió llevárselo primero a él, que es un demonio, y Chuma aparece burlándose porque es increíble oír a un demonio con remordimiento en una iglesia. Pero nuestro prota, enojado al verla allí y con su sonrisa burlona, decide llamarla nuevamente por su nombre real, Reinare. Mientras tanto, los demás ángeles siguen provocando a Rías, quien luego de tantos comentarios e insultos libera su poder de golpe, asustando a los ángeles, mientras que Akeno les advierte que no fue buena idea haberla hecho enojar, pues Rías les advierte que no tolerará tantos comentarios e insultos hacia su siervo, y entonces comienza a liberar un poder mágico bastante abismal. Mientras tanto, Reinare le enseña a nuestro prota cómo puede curarse sin problemas gracias al poder que obtuvo y sabe que con esto su posición entre los ángeles caídos será mucho más llamativa, por lo que espera ser de ayuda a seres superiores, pero Issei le dice que nada de eso tiene que ver con Asha, mientras que Reinare lo niega, pues el deber de aquella chica era servirles al recibir un arte sagrada, pues esto solo le trae malas intenciones a las personas y sin importar lo bueno que sea el poder, puede ser un arma de doble filo, por lo que es mejor que alguien con más rango lo use. Además, no hay nada que pueda hacer ahora porque esta chica ya está muerta y no la protegió como lo estuvo diciendo todo este tiempo. Ese comentario lo enoja mucho más y recuerda el consejo de Rías porque concentra su poder en su brazo deseando que Asha regrese, pero Reinare nota que luego de 2 ataques el poder de nuestro prota aumenta un poco, aunque sigue sin ser un problema porque con sus lanzas lo atraviesa en las piernas y le dice que a pesar de todo sigue siendo bastante débil porque la luz sagrada desintegra a los demonios y ya no podrá levantarse luego de este ataque. Incluso no le sorprendería que muera luego de que la luz sagrada comience a destruirlo por dentro y nuestro prota piensa en nuevamente rogarle a Dios, pero sabe que eso no funciona y decide mejor rogarle al rey demonio, aunque no sabe si existe, pero él es un demonio por lo que supone puede escucharlo, ya que necesita el poder para golpear aunque sea una vez a aquella ángel y luego podrá morir en paz. Así que se pone en pie dejando impactada a Reinare, pues no se supone que un demonio pueda soportar la luz sagrada. Mientras Issei confiesa, siente que no lo resistirá, pero el odio y su deseo de vengarse hace que se sobreponga a todo su dolor. Además, su poder comienza a aumentar y el artefacto en su brazo se transforma para recibir una oleada de poder que asusta a Reinare, porque se supone que su poder era ordinario y al lanzar su luz sagrada, mira que nuestro prota la desvía y entonces trata de huir, pero Issei la sujeta y la golpea con toda la fuerza que tiene, pues no piensa dejarla escapar y de esta manera la envía fuera de la iglesia. Justo cuando Yuto llega felicitándolo, pues parece que sí pudo con un ángel él solo y le avisa que no interfirió porque Rías así se lo pidió. Eso sorprende a nuestro prota y más al ver que Rías se encuentra allí y que lo felicita por su victoria, pues ella estuvo ayudando a Yuto y a Koneko, quien justamente aparece por la entrada trayendo a Reinare, y Rías aprovecha para presentarse ante aquel ángel caído, avisándole que sus compañeros ya no son un problema. Y por eso es que no veíamos a Akeno, pues esta estaba limpiando los restos que quedaron de aquellos ángeles, solo un plumero. Incluso Yuto le explica a Issei que Rías es conocida como la princesa de la destrucción y esta le avisa a Reinare que decidió interferir luego de ver que los ángeles estaban planeando algo en contra de Issei, pero al mirarlo se asombra porque su artefacto cambió de forma y esto solo le confirma lo que pensaba, pues le revela a Reinare que no se trata de un simple artefacto que potencia su fuerza, sino que tiene un poder más, pues durante aquellos segundos de potenciación le permite sobrepasar todos los límites, incluso más allá de la imaginación de cualquier dios, siendo conocido como la única de las 13 Longinus, el antebrazo del dragón del infierno. Esto llena de miedo a Reinare porque sabe que entonces aquel chico tiene el poder de acabar con los dioses y Rías lo confirma, aunque esta vez solo le ganó a ella porque se descuidó demasiado y es momento de terminar con su vida. Pero Reinare usa su poder para transformarse nuevamente en Yuma y le ruega a nuestro prota que la ayude porque ella solo estaba siguiendo las órdenes de un ángel caído y todavía lo ama.
Incluso le enseña que tiene el detalle que le regaló el día de su cita y nuestra prota no entiende cómo es eso posible, pero Rias confía en él y permite que se acerque, mientras que Issei le dice a Yuma que no comprende cómo es que piensa engañarlo luego de todo lo que le hizo sufrir, por lo que le pide a su dueña se encargue de desaparecerla y Rias acepta con gusto su petición, pues la extermina con su poder y deja solo el poder del crepúsculo para regresárselo al cuerpo de Asha, aunque nuestro prota le pide perdón a Rias, pues a pesar de todo lo que le dijo, él volvió a desobedecerle y no sirvió de nada porque igualmente Asha murió, pero Rias le responde que no debe sentirse mal, pues solo le falta experiencia y ya hizo mucho más que cualquier demonio novato. Además confiesa que sí le hace falta un alfil entre sus fichas y puede que funcione, por lo que comienza con el ritual invocando el alma de Asha para que regrese a su cuerpo y está viva ahora como un demonio, dejando impactado a nuestro prota, pues mira que Asha despierta y Rias le dice que solo lo hizo porque quiere tener a alguien con la capacidad de curar a los demonios, pero le deja que sea él quien se encargue de cuidarla y enseñarle todo lo que debe aprender, mientras que Issei emocionado abraza a Asha, quien todavía no entiende cómo es que todavía sigue con vida. Al siguiente día, nuestra prota llega al club donde habla con Asha comentándole que no ha dejado de pensar que ella los usa como fichas de ajedrez y supone que en su caso al ser un peón, pronto tendrá otros más que también serán peones y serán sus rivales directos, pero Rias le dice que no debe preocuparse por esto pues ella solo tiene un peón, ya que le explica normalmente se hace un contrato para compartir su poder e inteligencia, pero él fue algo excepcional y para poder traerlo de vuelta tuvo que usar 8 peones al mismo tiempo, una apuesta bastante alta pero que valió completamente la pena porque ya demostró su valor con el antebrazo del dragón infernal que combina muy bien con su color de cabello, por lo que espera le siga demostrando que es el mejor peón y su mejor ficha a la hora de los enfrentamientos. Incluso le da un beso en la frente como recompensa y nuestro prota emocionado jura que hará lo mejor posible, pero se asombra al ver que Asha está allí con el uniforme de la academia y la chica le agradece a Rias por devolverle la vida, pues no le importa ser un demonio mientras pueda estar junto a Issei. Y Rias les explica que su padre tiene muchas influencias en la academia, por lo que pudieron hacer que Asha se inscribiera. Justo cuando llegan todos los demás compañeros, pues es el momento de comenzar la celebración por la incorporación de Asha como la nueva integrante del club. Después de algunos días, nuestro prota llega al salón del club donde nota que hay ropa colgada y luego de un malentendido con Koneko comprende que la ropa es de Asha, quien se disculpa pero no tiene un lugar donde vivir y por ahora está quedándose en el mismo salón del club, aunque luego de estar todos listos, Rias le explica a nuestro prota que comenzarán a entrenar más su físico porque le falta resistencia y ella misma lo acompañará todas las mañanas. Además también le dice a Asha que ya tiene un lugar donde puede quedarse a vivir. A la mañana siguiente, nuestro prota despierta bastante temprano y se reúne con Rias, por lo que comienza a correr para mejorar su físico y ella lo anima porque no quiere tener un servidor que sea débil, como también le recuerda que es su deber el de mejorar y ser más fuerte si aspira a convertirse en una pieza fundamental para ella, así que nuestro prota entrena al máximo con cada ejercicio. Y es que ¿quién no lo haría si Rias le apega 2 grandes razones para que no se rinda? ¡Me toca! Pero luego de un rato ella mira que a lo lejos se acerca a Asha, lo que extraña a nuestro prota, y cuando ya se reúnen para tomar algo pregunta qué hace la chica allí, así que Rias le dice ya terminaron el entrenamiento y que ahora deben regresar a casa, dejando aún más sorprendido a Issei al ver todas las pertenencias de Asha en su casa, y Rias le confiesa que la chica vivirá en su casa pues fue el lugar que eligió para vivir, así que de inmediato entran explicando a los padres de nuestro prota que Asha es una estudiante de intercambio que viene a vivir ahora a su casa, aunque ellos se asombran al saberlo pues todo es muy repentino, pero al escuchar todo lo que Asha menciona de nuestro prota y como Rias les pide que la cuiden como si fuera la prometida de Issei, ellos aceptan emocionados, ya que nunca esperaron su hijo consiguiera a alguien que lo llegara a amar, y nuestro prota se molesta un poco, pero nota que Rias está muy pensativa mencionando el hecho de comprometerse y de tener a alguien que la ame. Luego de unas horas, Asha se presenta ante la clase de nuestro prota, desatando la emoción en cada chico al ver una rubia tan hermosa, pero cuando se enteran que ella está hospedándose en la casa de Issei, comienzan a reclamarle cómo es posible que le sucedan las mejores cosas a él, pero nuestro prota solo sonríe al ver que las demás chicas hablan con Asha y espera que se lleven bastante bien y que no le metan ideas muy extrañas.
Una vez terminan las clases, nuestro prota lleva a Asha para repartir algunos volantes de promoción para sus contratos y conversa con ella preguntándole cómo se sintió en su primer día de clases, pero la chica le confiesa que todo fue realmente increíble y que además los compañeros se portaron muy amables. Esto le agrada a nuestro prota y una vez regresan con Rias, nota que ella sigue algo distraída, pero la jefa les agradece por entregar los volantes y confiesa tiene pensado hacer el debut de Asha, sorprendiendo a nuestro prota porque cree que es demasiado precipitado, pero Rias lo niega porque está segura que sí lo conseguirá, incluso a que no lo confirma porque según lo que puede ver el potencial de Asha está casi a su mismo nivel, pero nuestro prota no está seguro porque ella todavía es muy novata y como su protector debe evitar que algo malo le suceda, así que pide le dejen el contrato a él y luego de un rato ya sale en dirección del lugar de la invocación, pues prefiere ir personalmente antes de dejar que Asha se arriesgue a encontrarse con algún tipo que quiera aprovecharse de ella, aunque luego de tocar la puerta al lugar al que lo enviaron descubre que quien lo va a pasar bastante mal será él, pues quien llamó fue un tipo disfrazado de mujer y quien le pide que lo convierta en una chica mágica al igual que su anime favorito, lo que lo deja bastante confundido porque es una petición muy extraña y más por la forma en cómo este hombre habla, aunque trata de razonar con él y que no cause un alboroto en el barrio, así que termina entrando en la casa para entender un poco más de su pedido. Algunas horas después ya regresan y Rias lo llama preguntándole qué tal le fue, aunque Issei no tiene tan buenas noticias. Al siguiente día, ya en clases, nuestro prota sigue sintiéndose mal porque aún recuerda la voz cargada de decepción de Rias cuando le contó que él no consiguió el contrato, pero no quiere pensar más en este tipo de cosas y decidirse a dormir un rato en la enfermería. Una vez despierta, se asombra al notar que Rias está dormida a su lado y no comprende qué es lo que ella hace allí, y la chica despierta saludándolo mientras le confiesa que vino a descansar y al notar que él también estaba allí se tumbó a su lado. Además, le dice que ha notado cómo le mira sus grandes sentimientos y está dispuesta a concederle uno de sus deseos y a cambio consigue un contrato. Eso llena de completa ilusión a nuestro prota y jura que conseguirá un contrato lo más rápido posible. Un rato después ya está sobre una runa de teletransporte junto a Rias, quien le informa será su maestra en esta ocasión para asegurarse de que no falle, lo que también le agrada pues así cumplirá con su parte de la promesa y ya luego podrá cumplir su sueño con ella. Así que son teletransportados hacia una sala donde nuestro prota se asusta al ver que una armadura de un samurái se acerca, pero escucha la voz de una chica y pregunta si acaso es quien los invocó, lo que aquella chica confirma y se disculpa si los asustó, pero tenía miedo de que fuera un demonio muy horrible y al que tuviera que eliminar con su espada, pero esto solo le confirma a nuestro prota que siempre le tocan las personas más extrañas para sus trabajos y pregunta por qué los llamó. Entonces la chica les dice que es una estudiante de intercambio que quiere que la acompañen a recuperar un bloc de notas que dejó en la academia ya que le da demasiado miedo a la oscuridad y las academias de noche, por lo que nuestro prota la acompaña y se asusta más es por los ataques de pánico que ella tiene, pero cuando logran regresar con el bloc de notas la chica le dice que tiene otro favor que pedirles, confesando que quiere declarársele al chico que le gusta pero no sabe cómo hacerlo, aunque la historia que les dice conmueve bastante a nuestro prota, quien le da entonces la idea para que use una carta. De esa manera puede confesar todo lo que siente sin estar presente y Rias también lo ve como una gran idea, así que la chica emocionada escribe su carta y ya después esperan la respuesta del chico, que deja aún más impactado a Issei pues es alguien con también una armadura europea y la carta la recibió con una flecha, pero no entiende cómo es posible que ambos terminen enamorados y confesando su gran amor por las armaduras, pero al menos completaron esa misión tan extraña y obtuvieron un contrato, por lo que al regresar al salón del club él nota que Rias todavía sigue algo pensativa. Entonces ella pregunta qué se sentirá estar unido a una persona por la que se sienta mucho amor, a lo que Issei responde debe sentirse una gran felicidad y estar completamente realizado, aunque lo que no recomienda es salir con alguien por el cual no se siente nada ya que puede causarle demasiado daño, pero se disculpa pues no cree estar en el lugar para darle consejos y Rias le agradece pues sus palabras fueron muy sinceras. Además supone que quiere pedirle algo y nuestro prota emocionado lo confirma porque hicieron un trato y Rias se divierte pues parece estar ansioso, aunque ella cumple sus promesas y le avisa que contará hasta 5 para que haga lo que tanto ha soñado, emocionando demasiado a Issei y no sabe por cuál iniciar, pero cuando estaba por acercarse las puertas se abren y el resto de compañeros del club entran interrumpiendo su mejor momento y
Rias le dice que el tiempo se agotó, dejándolo desconsolado, pero ella se lanza a abrazarlo para darle consuelo y le dice al oído que espera siga esforzándose, porque él siempre será su lindo Issei. Palabras que sorprenden a nuestro prota y también a Akeno, porque por lo que está viendo, algo acabó de cambiar en el interior de Rias. Al amanecer de un nuevo día, Issei junto a Asia se reúnen en el club con Rias. Ella, con un tono solemne, les informa que la etapa de repartir panfletos ya ha llegado a su fin. Esa es una tarea menor que normalmente recae en los familiares, y ahora que ambos han demostrado su valía, es momento de que asuman plenamente su rol como demonios sirvientes. Pero hay un requisito indispensable: cada uno debe obtener su propio familiar. Para ilustrar el concepto, Rias invoca al suyo ante la mirada atónita de Issei. Un pequeño murciélago revolotea hasta transformarse en la misma chica que le entregó el panfleto en su primer encuentro. Akeno no se queda atrás y también hace aparecer a su familiar, mientras que Issei apenas muestra interés por el de Yuto. Pero la atmósfera tranquila se rompe cuando la puerta se abre de par en par, dando paso a todo el comité estudiantil liderado por su presidenta Souna. Ella no viene de visita social, presenta formalmente a los nuevos esclavos que han reclutado para su clan. Issei queda impactado al descubrir que hay más demonios operando en la academia bajo sus narices. Pero Akeno le susurra al oído que Souna no es cualquier estudiante, sino la líder de un prestigioso clan demoníaco. El ambiente entonces se tensa cuando Seiji, el sirviente de Souna, cuestiona con arrogancia que otros demonios no conozcan sus propios compañeros de raza. Aunque Souna intenta calmarlo, la chispa de rivalidad ya está encendida. Issei además nota que Seiji y él comparten el mismo rango de peón, pero este se burla de la comparación, ya que con prepotencia alardea de haber sido creado a partir de 4 piezas de un peón, lo que supuestamente lo hace superior. Sin embargo, Souna interviene para ponerlo en su lugar. Issei fue creado usando las 8 piezas de peón, una anomalía que deja a Seiji sin palabras y con el ego herido. Pero a pesar de la tensión, Seiji intenta acercarse con una cordialidad sospechosa a Asia, y eso despierta los celos inmediatos de Issei. Pero la discusión escala cuando él presume que pronto tendrá su propio familiar, algo que Souna revela. Ella planeaba exactamente lo mismo para su sirviente. Eso genera un conflicto logístico. El bosque de los familiares solo permite la entrada de un grupo al mes. Para evitar una guerra abierta entre los dos clanes, Rias propone resolverlo con un duelo, pero Souna, consciente de su posición y salud, descarta un combate mágico directo y propone algo más humano, así que deciden enfrentarse como estudiantes comunes en una serie de retos deportivos. Horas más tarde, la cancha de tenis se convierte en un campo de batalla. Rias y Akeno, vestidas para la ocasión, se enfrentan a Souna y su vicepresidenta. Issei observa el encuentro con el corazón a 1000 por hora, no solo por la importancia del resultado, sino por el espectáculo visual de ver a las chicas más hermosas de la academia dándolo todo. La noticia del duelo se esparce como pólvora y pronto una multitud de estudiantes rodea la cancha, fascinados por la intensidad del juego. Pero las chicas no se contienen. Lo que comienza como un partido de tenis normal pronto escala a niveles sobrenaturales. Usan sus habilidades físicas aumentadas y técnicas que rozan lo ilegal al imbuir las raquetas con sus poderes demoníacos, lanzando pelotas que parecen proyectiles. Tras un intercambio agotador de golpes imposibles, el duelo termina en un empate técnico. Ante el estancamiento, Rias y Souna acuerdan el desempate definitivo, un duelo de quemados en el gimnasio al terminar las clases del día siguiente. Rias está decidida a ganar, no por orgullo, sino por el futuro de Issei y de Asia. Esa noche el sueño elude a Issei. Se levanta de la cama con una idea fija en la mente y le pide a Asia aguja e hilo. Tiene un plan para fortalecer la moral de su equipo. Al siguiente día, tras las clases, el grupo de Rias se reúne para calentar, así que Rias va repasando las reglas, pero Issei se concentra mucho más viendo el estiramiento de Asia y comienza a tener algunas fantasías, lo que a Koneko no le agrada demasiado. Antes de que comience el duelo, Issei les entrega a todos unas bandas para la cabeza que él mismo confeccionó durante la noche, un símbolo de unidad que las chicas agradecen con sonrisas. En aquel momento, el grupo de Souna entra al gimnasio con una disciplina militar, listos para el enfrentamiento. El duelo comienza. La velocidad de los balones es tal que Issei apenas puede seguir el ritmo con la mirada. Los movimientos de las chicas son fluidos y letales. En un descuido, nuestro prota casi es eliminado, pero Akeno lo salva con un movimiento elegante. Con
Con cada ronda la intensidad aumenta hasta el punto que una de las ventanas del gimnasio termina rompiéndose. De repente, Issei siente una presión aterradora. Es Souna quien le lanza una mirada asesina mientras carga un balón con energía demoníaca. Issei intenta esquivar el proyectil, pero el balón tiene un efecto mágico de rastreo que lo persigue por todas partes. Sin escapatoria, el proyectil impacta de lleno en su entrepierna, dejándolo retorciéndose por el dolor en el suelo. Asha, alarmada, corre hacia él ofreciendo curarlo de inmediato, pero su inocencia la lleva a pedir ver el lugar exacto de la herida para así aplicar mejor su poder. Nuestro prota, muerto de vergüenza y dolor, se niega rotundamente, conformándose con su curación básica. Así que mientras se recupera, Rias alza la voz para motivar al equipo. Ahora es cuestión de honor vengar a su compañero y ganar el derecho a obtener sus familiares. En este momento, el gimnasio queda sumido en un silencio tenso. Souna se encuentra sola en su lado de la cancha, habiendo perdido al último de sus compañeros frente a la gran ofensiva del clan Gremory. Con su orgullo intacto, advierte que no se rendirá tan fácilmente, pero justo en ese instante suena el silbato. El tiempo ha terminado. Issei estalla en júbilo. Es una victoria oficial para su equipo, mientras Souna, con una elegancia gélida, acepta su derrota, aunque lanza un comentario críptico. Asegura que si esto hubiera sido un rating game, ella no habría perdido. Rias le responde con una sonrisa desafiante que ella tampoco se habría dejado vencer y que dejarán este duelo para otra ocasión. Sin embargo, esta conversación deja bastante confundido a nuestro prota. ¿Qué demonios es un rating game? Sin embargo, no tiene tiempo a preguntar, pues el grupo se retira al salón de reuniones para celebrar. Allí todos lo rodean y le agradecen sinceramente. Gracias a las bandas que fabricó durante la noche, el equipo desarrolló un espíritu de unidad inquebrantable que fue la clave para la victoria. Pero Rias interrumpe los festejos con seriedad. No hay tiempo que perder, ya es noche de luna llena, por lo que es el momento exacto en el que el portal hacia el mundo de los familiares se abre. Con un destello de magia carmesí, el grupo es teletransportado a un bosque denso y antiguo. Rias explica que este es un terreno sagrado donde los demonios buscan a sus compañeros de vida. Issei siente un escalofrío. El ambiente es oscuro y cargado de una energía mística que le eriza la piel. De pronto, desde la copa de un árbol centenario surge una voz profunda. Es el maestro de los familiares quien les da la bienvenida bajo la luna perfecta para la cacería. La actitud excéntrica de aquel hombre inquieta a Issei, pero a que no le asegura que no hay nadie mejor en el mundo para encontrar al compañero ideal. Así que, fiel a su estilo, nuestro prota pregunta de inmediato si puede conseguir una mujer hermosa como familiar. El maestro lo rechaza sin dudar. Un verdadero demonio necesita un familiar fuerte, valiente y que potencie su capacidad de combate. En cambio, cuando la pequeña Asha pide algo lindo, el hombre acepta con gusto y los guía más profundamente entre la maleza. Tras unos minutos de caminata, llegan a un estanque cristalino que brilla bajo la luz plateada. El maestro les informa que allí habitan los Undins, espíritus de agua que suelen ser familiares muy codiciados. Issei, incurable, comienza a delirar al instante. Se imagina un espíritu femenino esbelto con rasgos delicados y una belleza que haría suspirar a cualquiera. Su emoción llega al límite cuando una figura surge lentamente de las profundidades del agua. Sin embargo, su sueño se convierte en pesadilla. Lo que emerge es un ser de musculatura desarrollada y un rostro rudo que dista mucho de ser femenino. Eso lo deja en shock, especialmente cuando el maestro jura que es una mujer y que sería la pareja perfecta para él, ya que le otorgaría una fuerza bruta e increíble. Issei se niega rotundamente. Su salud mental no podría soportar un familiar tan alejado de su ideal. Así que, superado el trauma, el grupo continúa avanzando hasta que se topan con un hallazgo asombroso, un Sprite Dragon descansando sobre una rama alta. Es un familiar de clase alta extremadamente raro de ver y casi imposible de dominar una vez alcanza la madurez. Rias comenta con entusiasmo que aquel dragón encajaría a la perfección con el poder de dragón que reside en el brazo de Issei, pero el destino tiene otros planes. Repentinamente, una lluvia de slime viscoso comienza a caer del cielo. Y qué casualidad que justamente desintegra la ropa específicamente de las mujeres, y más casual aún que los demás hombres justo quedan cegados por el slime, siendo Issei quien disfruta de todo el espectáculo.
Al ver la utilidad de aquella sustancia, Issei decide que aquel slime debe ser su familiar a toda costa. Imagina las posibilidades tácticas de un poder así, mientras las chicas usan su magia para vaporizar los restos de la sustancia y recuperar su decoro. Pero nuestro prota corre a proteger un pequeño resto de slime que aún queda sobre Asha, incluso poniéndole un nombre. Pero el maestro de los familiares no puede creer lo que ve. Nunca ha conocido un demonio interesado por un ser tan insignificante, aunque en ese momento el Spray Dragon intercepta las acciones de Issei como un ataque hacia Asha y al slime. La pequeña criatura se lanza en picada y derriba a Issei con unos ataques de rayos certeros, para luego posarse con ternura en los brazos de Asha. El maestro entonces lo confirma, aquel dragón ha elegido a su dueña. El grupo realiza el ritual del pacto allí mismo. Asha, conmovida, decide llamar a su nuevo amigo Rasei, un nombre que combina el elemento del rayo con el nombre de Issei. Sin embargo, cuando nuestro prota intenta acercarse para hacerse simpático, el pequeño dragón le suelta una descarga eléctrica que lo deja en el suelo. El maestro informa con un tono burlón que a aquel dragón en particular no le agradan los machos de ninguna especie. Una vez regresan al club, Rias reflexiona sobre lo que pasó. Los Spray Dragons solo se vinculan con personas de corazón puro, por lo que el pasado de Asha como monja fue un factor determinante. Pero la envidia carcome a nuestro prota. Asha ya le va ganando en su desarrollo como demonio a pesar de haber empezado después que él, y para colmo su familiar lo usa de pararrayos personal. Aunque a pesar del dolor de las descargas, Issei jura que conseguirá un familiar aún mejor en el futuro, mientras que Rias por su parte observa la escena con diversión, confiando en que esta sana competencia hará que su peón despierte su verdadero potencial muy pronto. De repente, Issei se encuentra en una situación surrealista. Viste un traje de gala impecable y está rodeado de sus amigos, quienes lloran de alegría ante lo que parece un milagro. Incluso sus padres están presentes, asombrados de que su hijo finalmente haya conseguido casarse. Issei mira a su lado y el corazón le da un vuelco al ver a Rias luciendo un espectacular vestido de novia. Aunque no entiende cómo ni cuándo sucedió, decide no cuestionarlo y comienza a imaginar los placeres que vendrán luego de la ceremonia. Oh my God! Sin embargo, la fantasía se quiebra cuando una voz profunda y desconocida comenta lo mucho que parece estar disfrutando esto. El entorno idílico se desvanece, transformándose en una densa aura roja. La voz le explica que no había podido contactarlo antes debido a su bajo nivel de poder, pero ya ha llegado el momento de que se conozcan, pues las batallas que se avecinan serán feroces. Issei queda atónito al comprender que aquella voz proviene de su propio interior. Se trata de su compañero, el poder del dragón. Su brazo comienza a transformarse violentamente, pero justo en el momento de mayor tensión, despierta en su habitación agitado y confundido por un sueño que se sintió demasiado real. Un rato después, en la academia, nuestro prota se siente como un zombie. El sueño le ha robado el descanso, pero sus amigos no tienen compasión. Al ver que Asha es quien lo despierta y hasta le prepara comida, la envidia comienza a consumirlos. Les parece una injusticia divina que Issei goce de tales privilegios, y en un intento desesperado le piden un favor, que use sus conexiones para presentarles a alguna chica hermosa. Issei duda, sabiendo que su círculo social está compuesto casi que exclusivamente por demonios, pero cuando le ofrecen a cambio su asiento VIP, él acepta sin dudarlo, mencionando a una tal Miru que supuestamente los recibirá con brazos abiertos. El famoso lugar VIP resulta ser un escondite estratégico en medio de los vestidores de las chicas. Issei y sus amigos se disponen a disfrutar del espectáculo, pero la suerte se les agota rápidamente. Koneko los descubre y con fuerza sobrehumana destroza el casillero que servía de escondite para luego darle una paliza memorable a Issei. Un rato después, mientras Asha cura las heridas con ternura, Issei intenta excusarse diciendo que fue convencido por sus amigos, pero Rias observa la escena desde la ventana con una mirada indescifrable. Akeno le comenta que, aunque nuestro prota es carismático y alegre, como demonio ha fallado en cada uno de sus contratos. Rias comienza a sospechar que el chico está perdiendo la confianza en sí mismo y decide que debe consentirlo un poco más para motivarlo. Sin embargo, sus pensamientos se ven interrumpidos cuando una runa mágica brilla en el suelo. Una visita inesperada y desagradable está por llegar.
Esa noche los pensamientos no dejan en paz a nuestro prota y buscando un momento de paz entra al baño para refrescarse, pero se lleva una sorpresa mucho mayor al encontrarse hacia allí. Avergonzado intenta huir, pero la chica lo detiene. Ella explica con toda su inocencia que ha oído que en Japón situaciones así ayudan a fortalecer la confianza mutua, algo que ella desea fervientemente lograr con él, pero nuestro prota entra en un conflicto interno. Sabe que como demonio debe mantener la compostura, pero sus instintos le dicen lo contrario y la situación se vuelve mucho más caótica cuando su madre aparece interrumpiéndolos y dejando a Issei en el pico más alto de vergüenza. Un momento después, cuando ya se siente más calmado y trata de recuperar el aliento en su habitación, una runa carmesí se activa y Rias aparece de la nada. Con intensidad, algo inusual, le dice que él debe ser el primero en su vida. Issei no entiende a qué se refiere, pero ella habla de que, aunque no está listo del todo, tiene un potencial que debe despertar en cuestión de minutos. Así que ella se abalanza sobre él, dejándolo completamente impactado, pero entonces, antes de que las cosas pasen a mayores, una nueva runa aparece. Esta vez un blanco puro ilumina el cuarto. Una mujer vestida de criada llamada Graifia aparece para reprender a Rias, recordándole que su hermano estaría decepcionado de ver esa actitud. Ella defiende su libertad de elección, mientras que Graifia le recuerda su deber como heredera del clan Grimoire. Tras un breve y tenso saludo a nuestro prota, a quien reconoce como el portador de la marca del dragón, Graifia se lleva a Rias para hablar en privado, dejando a nuestro prota sumado en una confusión absoluta. A la mañana siguiente, el caos continúa, sus amigos lo interceptan y lo golpean sin piedad. Resulta que la tal Miru era en realidad un hombre musculoso que hace cosplay y no piensan perdonarle aquella broma pesada. Un rato después, cuando llega al club, nuestro prota nota que Rias actúa de forma extraña. Graifia sigue allí y justo cuando Rias se dispone a dar un anuncio importante, el salón estalla en llamas. En medio del fuego aparece un hombre arrogante, Riser Phoenix, heredero de un clan de demonios puros y, para horror de nuestro prota, el prometido de Rias. Él observa con impotencia cómo Riser trata a Rias como si fuera un objeto de su propiedad, mientras la chica le deja en claro que no tiene intención de casarse con él. Pero Riser se burla. Los demonios de pura sangre están en peligro de extinción y las familias ya han tomado una decisión. Negarse es ir en contra de todo el inframundo. Así que Riser se vuelve más intimidante, amenazando incluso con eliminar a los sirvientes de Rias y llevársela por la fuerza. Pero Graifia interviene para evitar un conflicto físico directo y propone una solución oficial, un rating game. Akeno le explica a un confundido Issei que los rating games son duelos donde los demonios usan a sus sirvientes como piezas de ajedrez. Sin embargo, Rias está en una desventaja abismal, no tiene su tablero completo y se enfrenta a un veterano Riser, quien para humillarlos invoca sus 15 piezas con todas mujeres hermosas que forman su harem personal. Nuestro prota, en lugar de sentir miedo, siente una envidia punzante ante la vida de lujos de aquel demonio, el cual nota la lujuria de nuestro prota y decide provocarlo aún más. Besa a una de sus subordinadas frente a todos, burlándose de que Issei jamás alcanzará este nivel. Pero nuestro prota, harto de la falta de respeto hacia su jefa y de la arrogancia de aquel rubio, libera el poder de su brazo y se lanza al ataque. Rias intenta detenerlo, sabiendo que un peón novato no tiene oportunidad contra alguien de pura sangre, pero nuestro prota no escucha. Mientras Riser ni tan siquiera se ensucia las manos, ordena a una de sus chicas, una experta samurái, que se encargue, quien de un solo golpe devastador estampa a nuestro prota contra el techo y él cae inconsciente al suelo. Rias corre preocupada hacia él, llena de angustia, mientras nuestro prota con sus últimas fuerzas se disculpa por su imprudencia antes de perder el sentido. Aquel acto de valentía desesperada termina de convencer a Rias. Con la mirada encendida de rabia, acepta formalmente el desafío de Riser. El heredero del Fénix se marcha entre risas, seguro de que tendrá su victoria, mientras que Rias le lanza una advertencia final: no descansará hasta exterminarlo en aquel juego. El sol apenas asoma cuando el calvario de nuestro prota comienza. Issei sufre lo indecible bajo el peso de una maleta colosal que amenaza con triturarle la columna. Rias, caminando con una elegancia que contrasta con el patetismo de su peón, lo anima con firmeza. Aquel esfuerzo es el cimiento de la fuerza necesaria para sobrevivir. La humillación de Issei se completa al ver que incluso la pequeña Koneko carga con una mochila mucho más grande sin derramar ni una sola gota de sudor. Pero mientras avanzan, el peón
peso psicológico es todavía mayor. Rias tiene grabado en fuego que solo disponen de 10 días antes del fatídico duelo contra Riser Phoenix. Es un tiempo ridículamente corto para convertir a un novato en un guerrero, pero ella está decidida a exprimir cada segundo del potencial de Issei. Tras una extenuante caminata, llegan a una aislada mansión que se convertirá en su cuartel general. Sin tiempo para recuperar el aliento, nuestro prota se ve envuelto en un torbellino de elecciones. Primero, el combate con espadas, donde Yuto, el caballero, se mueve como un rayo de luz plateada. Nuestro prota intenta preguntarle por su oscuro pasado y su odio hacia la iglesia, pero este solo lo corta en seco. En aquel momento, sus sentimientos no importan. Lo único que importa es hacerse fuertes para proteger a la mujer que los salvó, Ria. Las espadas de madera chocan, pero es más un baile unilateral donde Issei termina mordiendo el polvo una y otra vez ante la técnica perfecta de su compañero. Luego viene la tortura mágica con Akeno. La lección parece simple: visualizar el poder interior y darle forma. Asha, con una pureza que asombra a todos, logra manifestar una esfera de luz casi al instante, ganándose los mimos de su maestra, quien le muestra cómo manipular los elementos y destroza una botella de agua convertida en hielo. Sin embargo, cuando llega el turno de Issei, su visualización falla estrepitosamente. Sus pensamientos, dominados por sus hormonas, no logran canalizar energía mágica, sino fantasías que no sirven de nada en el campo de batalla. Incluso en el combate cuerpo a cuerpo con Koneko, nuestro prota es derrotado de forma humillante, volando por los aires ante la fuerza bruta de la pequeña torre. Decepcionado por no destacar en ninguna disciplina, recibe un cumplido inesperado de Koneko: eres pervertido, pero al menos no sabes cuándo rendirte. Con esa pequeña pizca de motivación, Issei se dirige hacia la cocina junto a Asha para preparar la cena usando magia doméstica, una orden que les dio Rias, y es aquí donde ocurre un milagro. Mientras Asha calienta el agua con una sonrisa, nuestro prota descubre por accidente su verdadera fuente de poder. Al recordar las curvas de sus compañeras y dejar que su naturaleza fluya, nota que la cebolla en su mano se pela automáticamente por el aura mágica que emana de sus dedos. ¡Eureka! Su poder se activa con la lujuria. Se emociona tanto que termina pelando una montaña de verduras por el puro entusiasmo, obligando a todo el club de la ocupación oculta a cenar una sopa espesa que solo sabe a patatas y a cebolla. Rias, aunque divertida por aquel banquete, se pone seria al hablar del rol de Issei. Él es el arma secreta, el portador del dragón, y su deber es tan vital como el de Asha. Nuestro prota asiente, jurando proteger a la ex monja que él mismo involucró en este mundo de demonios. Además, un rato después, intentando aprovechar su nuevo descubrimiento, trata de desarrollar visión de rayos X para espiar a las chicas en el baño, pero su talento aún es inmaduro y falla miserablemente. Sin embargo, aquella noche, mientras el silencio reina en la mansión, nuestro prota se escabulle al bosque con un objetivo claro: no quiere rendirse, quiere desarrollar una magia que sea fiel a su esencia. Su meta, una técnica capaz de rasgar la ropa de cualquier oponente en segundos. Lo que él llama entrenamiento, otros llamarían locura pervertida. Pero la tragedia ocurre cuando Asha, movida por la curiosidad, entra en el perímetro de práctica. Nuestro prota libera su poder y por primera vez su magia de destrucción de vestuario funciona a la perfección, dejando a la pobre Asha como la primera víctima de su técnica más infame. A la mañana siguiente, el ambiente se torna solemne. Rias decide que es momento de que sus sirvientos entiendan su lugar en el mundo y les explica la gran guerra que ocurrió hace milenios. Fue un conflicto apocalíptico donde demonios, ángeles caídos y los ángeles de Dios se aniquilaron mutuamente. Al final no hubo vencedores, todas las facciones terminaron diezmadas y casi sin poder mágico. Los demonios fueron los más afectados, viendo su capacidad de reproducción limitada casi a la extinción. Para evitar la desaparición de su raza, los supervivientes de los 72 pilares, los clanes de pura sangre, se dividieron, surgiendo así las familias como los Gremori y los Phoenix. Desde entonces, para recuperar sus números, comenzaron a reencarnar humanos como demonios. El Rating Game nació también como una forma de demostrar aquel nuevo poder, otorgando fama y prestigio a quienes logran dominar este tablero de ajedrez real.
Tras la densa explicación, el grupo toma un respiro. Nuestro prota aprovecha para disculparse con Asia por el incidente de la noche anterior con su magia experimental. Además, le ruega que mantenga en secreto su nuevo poder que aún no controla, y ella, con su dulzura habitual, promete ayudarlo en todo lo que necesite. Sin embargo, el tono cambia cuando Rias le pide a Asia que le hable de su vida como exorcista. La joven muestra entonces sus posesiones más sagradas, el agua bendita y su Biblia. Es un momento desgarrador, ya que Asia intenta leer un versículo como solía hacerlo desde niña, pero un dolor insoportable le taladra la cabeza. Rias confirma la cruel realidad. Su naturaleza demoníaca ahora rechaza todo lo divino, y a pesar de aquel sufrimiento físico, la voluntad de Asia a aferrarse a su fe deja a todos en un respetuoso silencio. Aquella noche, tras un entrenamiento que lo deja exhausto, nuestro prota se encuentra con Rias contemplando la luna. Ella está diseñando las estrategias para la partida. Nuestro prota, cargado con la culpa, se disculpa una vez más. Cree que su imprudencia al atacar a Rizei la puso en esta situación, pero ella lo mira con tristeza y le revela la verdad. Esto fue una trampa orquestada por sus padres desde el principio. Riser Phoenix no es solo un prometido, es un monstruo con el poder de la inmortalidad. Su regeneración es tan instantánea que las heridas mortales desaparecen en segundos y sus subordinadas actúan como un escudo impenetrable que lo hace invencible en los rating games. Issei pregunta entonces por qué se niega a la boda si es tan poderoso. La respuesta de Rias es un grito de independencia. Está harta de ser tratada como una propiedad del clan Gremory. Quiere ser amada por ser Rias, no por su herencia. Nuestro prota, con la honestidad que siempre desarma a la pelirroja, confiesa que él siempre la ha admirado por su forma de ser. Sin embargo, se siente como una carga inútil que ni siquiera puede controlar su propio Sacred Gear. En un gesto de pura ternura, Rias lo abraza, prometiendo darle toda la confianza que le falta, pues ella cree en él y eso es lo único que necesita para seguir adelante. Al siguiente día llega el momento de la verdad. Rias le ordena a Issei invocar el poder del dragón. Nuestro prota se concentra y el guantelete carmesí aparece, vibrando con una energía contenida. Siguiendo las órdenes de su dueña, Issei comienza a potenciarse, logrando alcanzar 12 aumentos consecutivos, un hito que antes del entrenamiento era imposible. Entonces, una aura de poder abrumadora rodea su cuerpo. Cuando Rias le da la orden de que ataque, nuestro prota dispara un rayo de energía puro que toma a Yuto por sorpresa, obligándolo a esquivar desesperadamente. El disparo impacta contra una montaña lejana, provocando una explosión colosal que deja un cráter inmenso en la roca. Yuto, todavía en shock, confirma que aquel ataque está al nivel de un demonio de clase alta, aunque Issei cae de rodillas agotado por el esfuerzo, pero Rias sonríe con orgullo. Su peón tiene ahora el poder ofensivo necesario para cambiar el curso de la historia. Solo necesita creer que puede vencer a un inmortal. El día del juicio ha llegado. Issei aguarda en su habitación, devorado por la ansiedad. Solo falta una hora para que el destino de Rias se decida. De pronto, Asia entra vistiendo su antiguo atuendo de monja. Aunque el contraste sorprende a nuestro prota, ella explica con timidez que Rias le permitió usar lo que más amara. Buscando consuelo, ella se recuesta sobre él, pues el miedo es real y ambos saben que lo que tienen por delante no será una simple práctica, sino una lucha por su libertad. Al reunirse con el resto del grupo, Issei se asombra por la serenidad casi gélida de sus compañeras. La llegada de Souna rompe el silencio. Como es tradición en los rating games, otro clan debe actuar como testigo oficial. La tensión sube cuando Gray aparece a través de una runa mágica para anunciar el inicio del traslado. Akeno explica que combatirán en una dimensión de bolsillo diseñada para no causar estragos en el mundo humano. Sin embargo, la verdadera sorpresa llega cuando Souna menciona que Lucifer mismo observará el encuentro. Issei queda en shock al descubrir la verdad. Rias es la hermana de Xerxes Lucifer, quien tomó el nombre del antiguo rey demonio tras la Gran Guerra. Ahora, el peso de la responsabilidad que carga su ama se vuelve mucho más real para nuestro protagonista.
En ese momento, el círculo de teletransportación se ilumina y en un abrir y cerrar de ojos aparecen en la Academia Kuo. Pero algo es distinto. Las ventanas solo muestran la gran escuela flotando en una bruma infinita. Es una réplica perfecta del campo de batalla. Gray establece las bases, el club del ocultismo para Rias y el nuevo consulado para Riser. Las reglas son claras y el incentivo para Issei es enorme. Si un peón llega a la base enemiga, puede ser promovido para obtener el poder de cualquier otra pieza. Rias, con mente de general, empieza a desplegar su plan. El gimnasio es el punto vital. Quien lo controle tendrá el dominio del campo, por lo que envía a Koneko su torre para defenderlo y le ordena a Yuto sembrar trampas mágicas por el bosque bajo la cobertura de los hechizos de Akeno. Mientras que ellos se reposicionan, Rias le pide a Issei que se recueste en su regazo. En medio del campo de batalla, el roce reconfortante de Rias calma el corazón de nuestro prota, pero ella tiene un propósito mayor. Comienza a liberar los sellos de poder que impuso en su cuerpo. En ese momento, un torrente de energía mágica inunda a nuestro prota. Rias le confiesa que ella tuvo que limitar su potencial, ya que aquel poder era demasiado fuerte como para soportar el alma del dragón. Pero ahora, con el poder fluyendo por sus venas y el plan en marcha, nuestro prota promete no contenerse, pues el juego ha comenzado. Mientras tanto, Yuto y Akeno se desvanecen entre las sombras del bosque para preparar sus respectivas trampas, pero nuestro prota permanece junto a Rias sumido en un mar de dudas. Es entonces cuando su ama, con una seriedad que impone respeto, le revela el secreto de su debilidad. Ella misma había impuesto sellos mágicos sobre su cuerpo para protegerlo de la abrumadora energía del dragón. Al liberar el último de aquellos sellos, Issei siente como un caudal hirviente de poder inunda cada una de sus venas. Es una sensación de efervescencia mágica que lo hace sentir capaz de poder mover montañas. Rias, mirándolo fijamente a los ojos, le da la orden definitiva. En este juego de vida o muerte, el enemigo no tendrá piedad, por lo que él tampoco debe contenerse. Con el corazón latiendo el ritmo de Boosted Gear, Issei jura que cumplirá con su deber a cualquier precio. El silencio del gimnasio es interrumpido por el eco de los pasos de Issei y Koneko. De repente, las luces parpadean y se encienden con un estruendo, revelando una presencia imponente. Mira la torre de Riser, una guerrera cuya fuerza física parece rivalizar con la de una reina. A su lado, 3 peones enemigos aguardan con sus armas listas, bloqueando cualquier salida. Koneko, siempre de pocas palabras, asume su posición de combate con una mirada gélida. Entiende que Mira es igual en fuerza, por lo que le ordena a Issei que se encargue de los peones mientras ella contiene a la bestia. La batalla estalla en cuestión de segundos y un torbellino de escombros y metal empiezan a salir. Por un lado, Koneko intercambia golpes sísmicos con Mira, mientras Issei lucha por no ser superado por la superioridad numérica de las 3 atacantes que lo acosan sin descanso. Pero el combate se vuelve crítico cuando un tajo de Mira logra rasgar parte del uniforme de Koneko. Nuestro prota, distraído por un instante ante la escena, recibe un impacto brutal que lo estrella contra la pared del gimnasio. Los peones de Riser, creyendo que el peón de los Gemori está acabado, se lanzan para ejecutar su golpe final. Sin embargo, Issei sonríe con malicia. Tras días de entrenamiento secreto junto a Asha, ha perfeccionado una técnica que desafía toda lógica mágica, el Dream Breaker. Al saltar hacia ellas, nuestro prota toca puntos claves de sus cuerpos, marcándolas con su energía, y antes de que ellas puedan reaccionar, activa su poder. En un estallido de luz y de vergüenza, las armaduras y ropas de las guerreras se desintegran por completo, dejándolas indefensas y en un estado de shock absoluto. Incluso Soma, que observa el duelo desde la distancia, no puede evitar mostrar una mezcla de asombro y desaprobación ante tal demostración de ingenio pervertido pero eficaz. Así que con las defensas enemigas deshechas, Issei y Koneko siguen el plan de Rias al pie de la letra y abandonan el edificio a toda velocidad. Apenas cruzan el umbral, el cielo se tiñe de un púrpura eléctrico. Akeno, flotando sobre el campo de batalla como una deidad de destrucción, desata un torrente de rayos sagrados que reducen el gimnasio a cenizas en cuestión de segundos, eliminando de un plumazo a la torre y a los 3 peones de Riser.
De esa manera, la victoria parece estar cerca, pero el destino tiene otros planes. Mientras Issei y Koneko corren hacia su siguiente posición, el suelo bajo sus pies estalla en una llamarada volcánica. La detonación es masiva. Nuestro prota solo logra ver en cámara lenta cómo es que Koneko, en un acto instintivo de protección, recibe el impacto principal de la explosión. El cuerpo de la pequeña torre sale despedido, cayendo inconsciente y bañada en polvo. Desde los altavoces de la academia, la voz de Riser resuena con una arrogancia renovada, advirtiendo que esto es solo el comienzo del castigo por haber herido a sus amadas piezas. Mientras que Rias ha ganado una batalla, el Fénix está listo para quemar todo su mundo. En ese momento, nuestro prota mira con desesperación hacia la reina de Riser, que sobrevuela el cielo como un ave de presa. Intenta animar a Koneko, pero la pequeña torre, con la voz quebrada, solo alcanza a disculparse por haberle fallado a Rias. Frente a los ojos de Issei, el cuerpo de Koneko se desintegra en partículas de luz azul. Ha sido eliminada del juego. La rabia estalla en el pecho de Issei, quien le grita a la reina enemiga que le hará pagar por esto. Rias interviene por medio del transmisor, manteniendo la compostura. Ella le explica que quienes son eliminados no mueren, sino que son transportados a una dimensión segura hasta que el duelo termine, por lo que él debe mantener la calma. Sin embargo, Kala se burla desde las alturas, asegurando que ya no hay nada que puedan hacer. Es entonces cuando Akeno aparece entre relámpagos, avisándole a nuestro prota que ella se encargará de la situación. La sacerdotisa del rayo ha deseado este enfrentamiento contra Kala desde hace mucho tiempo, y ahora la furia de los Greymori caerá sobre ella. Mientras que las reinas se miden en el cielo, Yuto aparece al lado de nuestro prota, guiándolo tras haber eliminado fácilmente a los 3 peones enemigos. Ambos comparten el peso de la pérdida de Koneko, pero deciden convertir aquel dolor en motivación. Rias entonces les ordena avanzar. Necesita que distraigan el ejército de Riser, mientras ella prepara un ataque sorpresa al corazón de la base enemiga. Aunque es un plan arriesgado, Rias está decidida a derrotar el espíritu de Riser, ya que su cuerpo es inmortal y no es rival para su voluntad. Al llegar al campo de entrenamiento, nuestro prota reta a gritos a los enemigos. Carla aparece con arrogancia, sorprendida de que haya sido tan ingenuos de venir directamente hacia ellos, pero es Yuto quien toma la iniciativa, emocionado por encontrar un oponente digno de su esgrima. El aire se llena del sonido metálico de los impactos y destellos de energía, mientras Issei observa atónito la velocidad de aquellos ataques, pero pronto se ve rodeado por las demás piezas de Riser. El plan de Rias está en marcha. Ella ya se escapó hacia la guarida del enemigo, mientras que Issei actúa como el cebo perfecto. Nuestro prota no se intimida a pesar de estar rodeado. Se extraña al ver que Ravel, la chica de aspecto noble, decide no luchar y le ordena a Isabela la torre que lo elimine. Pero en medio del intercambio de golpes, Issei descubre la perturbadora verdad. Ravel es la hermana menor de Riser, reencarnada como su propia pieza. El concepto de un harem que incluye a su propia hermana es más de lo que nuestro prota puede procesar, pero Isabela no le da tregua, por lo que recibiendo golpes que harían pedazos a un humano normal, Issei decide potenciarse una vez más, llevando su cuerpo al límite absoluto. Isabela se sorprende. El entrenamiento de Issei parece que se ha dado sus frutos, pero motivado por el sacrificio de Koneko, Issei logra aplicar una marca en la armadura de la torre enemiga, así que con un grito de guerra activa su habilidad especial y destruye la ropa de la chica, dejándola vulnerable y en shock. Así que aprovechando aquel segundo de duda, canaliza un disparo de poder devastador que acaba por eliminar a la torre. Incluso Yuto, en medio de su propio duelo, queda impactado por aquella técnica tan inusual como efectiva. Pero sin tiempo para celebraciones, nuestro prota ve a Rias en el tejado del edificio de Riser. Todo ha sido una trampa. Aquel chico se anticipó a sus movimientos y Ravel también se burla de ellos, recordándoles que el linaje del Fénix es inmortal y que sus esfuerzos son inútiles. Los peones enemigos en ese momento se lanzan sobre Issei, dándole golpes rápidos que le impiden apuntar su poder, mientras que una explosión sacude el tejado donde se encuentra Rias. Issei grita el nombre de su ama, pero ella, con una fe inquebrantable, le ordena que se concentre. Demuéstrales que eres mi esclavo más poderoso, le pide.
ataque. Esas palabras resuenan en el alma de Issei, recordándole su propósito. Así que con una determinación renovada, bloquea el ataque de una de las chicas y destroza su espada a puño limpio. Además, le ordena a su guantelete que le entregue todo, que use cada pizca de su voluntad. Entonces, una columna de luz carmesí envuelve a nuestro prota y el Boosted Gear comienza a transformarse, adquiriendo una nueva forma metálica y un poder que hace temblar toda la dimensión. En el fragor de la batalla, Akeno logra derribar a Kala, quien yace en el suelo con una sonrisa retorcida. La reina de Riser lamenta la confianza de los Grimoire y con un gesto triunfal revela su as bajo la manga, una lágrima del Fénix. Mientras tanto, nuestro prota comienza a comprender la verdadera naturaleza evolutiva de su guante, así que con un grito le ordena a Yuto que active su Sword Bird. El caballero, aunque confundido, obedece y en ese mismo instante la energía de creación viaja directamente hacia el arma de Issei. Nuestro prota no solo replica la técnica, sino que la amplifica con un rugido. Del suelo estallan cientos de hojas metálicas que cubren todo el campo de entrenamiento, atravesando y eliminando a 5 fichas enemigas en solo un parpadeo. Es un despliegue de poder sin precedentes que parece inclinar la balanza. Sin embargo, la alegría dura poco. Un estruendo ensordecedor sacude el cielo y nuestro prota mira con horror como Akeno comienza a caer, envuelta en llamas y completamente agotada. Su cuerpo se desintegra en partículas azules. Ahora la pieza más fuerte de Rias ha sido eliminada. Rias queda paralizada por el shock, pero Riser aprovecha aquel momento para burlarse. Es hora de que aceptes tu destino. Rias intenta aferrarse a la presencia de Yuto e Issei, pero un nuevo grito desgarra el aire. Yuto también desaparece frente a los ojos de nuestro prota, sin que él pueda intervenir, pero Kala reaparece ilesa, explicando con soberbia que las lágrimas de Fénix le permitieron sanar instantáneamente y barrer con los pilares de los Grimoire. La ventaja es ahora injusta y absoluta, pero ignorando todo el dolor, nuestro prota corre desesperadamente hacia la guarida enemiga, reclamando el poder acumulado de la reina caída para potenciar su ascenso al tejado. Mientras que Riser decide detenerlo personalmente, queriendo aplastar la última pizca de voluntad de Rias, y en medio de todo este caos, Asia intenta curar a Issei, asombrada por la magnitud del daño que su amigo ha soportado, mientras que Riser no tiene piedad y ordena a su reina un ataque definitivo en contra de aquella sanadora. La explosión resultante es masiva, pero nuestro prota se lanza al fuego, usando su propio cuerpo como un escudo humano para proteger a Asia, quien cae inconsciente por el impacto. Kala se sorprende, nadie en su sano juicio actuaría de aquella forma tan repentina, pero Riser celebra el éxito táctico de haber sellado el poder curativo del grupo, aunque la rabia de nuestro prota alcanza un nivel volcánico. Puede que no entienda nada de estrategias, grita nuestro prota mientras la sangre corre por su rostro, pero soy un peón con un deseo infinito de ganar. Issei se lanza al ataque potenciando su arma una y otra vez, pero su cuerpo finalmente dice basta. Sus pies fallan, se resbala y cae pesadamente cerca del borde del tejado. El exceso de aumentos ha envenenado su torrente sanguíneo y su propio poder ahora lo está destruyendo desde dentro. Aún así, a pesar de estar escupiendo sangre y temblar violentamente, nuestro prota vuelve a levantarse, repitiendo como un mantra que será el peón más fuerte para su ama. Riser, harto de su persistencia, comienza a golpearlo con una brutalidad innecesaria. La impotencia devora a Rias al ver a su siervo convertido en un saco de arena, pero cuando Riser prepara el fuego final del Fénix para incinerar a Issei de forma permanente, disfrazándolo como que será un accidente del juego, Rias no puede más. En el último segundo, ella se abalanza sobre Riser, envolviéndolo en un ruego desesperado: detente por favor, acepto mi derrota. Y nuestro prota observa con el alma rota como su lucha termina en el suelo, mientras Riser sonríe con maldad pura. Ha logrado su jaque mate, el duelo ha terminado y los Grimoire han perdido. En medio de un sueño extraño y asfixiante, nuestro prota se encuentra rodeado por lenguas de fuego carmesí que no queman, sino que vibran con una energía ancestral. Desde el abismo, una voz profunda y metálica le advierte que debe aprender a controlar aquel poder, pues él es el único capaz de manipular la esencia de los dragones. La voz también le advierte sobre un tipo de blanco que encontrará en su camino, algo que confunde a Issei hasta que una figura colosal emerge de las llamas. Es Drake,
Drake, el dragón de Gales, quien habita en su interior. Drake le revela que el poder que ha usado hasta ahora es apenas una chispa. Si quiere el verdadero fuego del dragón, debe confiar y estar dispuesto a sacrificarlo todo. Cuanto más entregue de sí mismo, más poder recibirá a cambio. Nuestro prota despierta súbitamente en una habitación desconocida. Con el corazón acelerado, Raifaya, quien está allí observándolo con su habitual calma, le informa que han pasado 2 días desde el combate. Están en su mundo real, pero Rias pidió que solo Asia se encargara de cuidarlo. La amargura golpea a Issei al recordar la derrota. Rias se rindió para salvarle la vida cuando Riser estaba a punto de aniquilarlo. Ahora ella se encuentra en el inframundo preparándose para la ceremonia oficial del compromiso. Nuestro prota se siente miserable, siente que falló a todas sus promesas y a la confianza que Rias depositó en él. Sin embargo, Raifaya le entrega una runa enviada por el mismísimo Sirches Lucifer, quien ha visto un potencial oculto en él. Issei comprende el mensaje de inmediato. Es su entrada para recuperar lo que le pertenece. En aquel momento, Asia entra corriendo y se abalanza sobre él entre lágrimas de alivio. A pesar de su miedo, nuestro prota le jura que irá por Rias y que esta vez no regresará con las manos vacías. Pero antes de partir, nuestro prota se sumerge en su interior para hablar con Drake. Tiene un trato que proponerle, uno que cambiará las reglas del juego. Mientras tanto, en un salón lujoso del inframundo, Rias contempla con horror el vestido de bodas que la obligan a usar, pero Riser entra con su habitual arrogancia, confirmando que es una táctica para que ella se acostumbre a su futuro como su propiedad. Rias guarda silencio, pero su mente no deja de viajar hacia nuestro prota. Recuerda cómo él luchó hasta que su cuerpo se rompió y cómo nunca se rindió a pesar de no poder controlar su magia. Para ella, aceptar aquel matrimonio es el precio necesario por haber salvado la vida del chico que cree en ella como persona y no como un apellido. En el salón principal, la tensión es palpable. Yuto, Koneko y Akeno observan el lujo decadente del evento con desprecio, mientras Souna comenta que, aunque Riser ganó legalmente, el combate fue una farsa desigual. Sin embargo, los miembros del club de ocupación oculta tienen un brillo de esperanza en los ojos. Saben que esto aún no ha terminado. Mientras tanto, Riser aparece ante la nobleza del inframundo, anunciando con orgullo su compromiso con la heredera Grimory. Pero la ceremonia es interrumpida violentamente cuando las puertas estallan. Nuestro prota irrumpe en el salón, derribando guardias con una fuerza renovada y gritando a pleno pulmón que Rias le pertenece. Ante la furia de Riser, Yuto, Koneko y Akeno se lanzan también al ataque, despejando el camino para que nuestro prota avance hacia el altar. La confusión reina hasta que Sirchek, el actual Lucifer, hace acto de presencia. Confiesa que él mismo orquestó esta oportunidad, pues la actuación de nuestro prota en el rating game despertó su curiosidad, así que no quiere un evento aburrido sino una verdadera demostración de poder. Sirchek propone entonces un duelo definitivo, el poder del dragón contra el fuego abrasador del Fénix. Ante la pregunta de qué desea si gana, nuestro prota no pide fama ni dinero, mira fijamente a Riser y declara que se llevará a Rias de vuelta a casa, pero Riser, herido en su orgullo, acepta el reto, ansioso por ver cómo la vida de aquel molesto peón se extingue de una vez por todas. Ambos combatientes son transportados a una dimensión aislada, un coliseo de energía donde solo uno saldrá en pie. Nuestro prota, con una mirada que desprende una determinación gélida, lanza un desafío que hace reír a Riser. Jura que lo vencerá en apenas 10 segundos, pero Riser, envuelto en llamas, se burla de lo que considera una fanfarronada, aunque la risa se le congela en la garganta cuando Issei activa su promoción y libera el pacto prohibido que hizo con Drake, a cambio de una parte de su humanidad. Una armadura carmesí, la llamada legendaria Balance Breaker, comienza a cubrir su cuerpo, desatando una presión mágica que hace temblar la dimensión. Los presentes observan estupefactos. Aquel poder no pertenece a un peón sino a un guerrero de leyenda. Nuestro prota se lanza al ataque con una velocidad sónica, atravesando las columnas de fuego que Riser usa como si fueran simples ilusiones. El choque de poderes provoca una explosión devastadora que estrella al Fénix contra el suelo, rompiendo su fachada de invencibilidad. Pero Riser se levanta furioso y descolocado al ver que el poder de aquel peón inútil rivaliza con el suyo. Sin embargo, al intentar contraatacar, siente un dolor agónico que paraliza su regeneración.
mira con horror que nuestro prota sostiene un crucifijo. Para un demonio tocar un objeto santo es sinónimo de tortura, pero Issei lo sostiene con firmeza, explicando que aquel brazo ya no es humano. Ese es el precio que pagó a la entidad en su interior para obtener la fuerza necesaria, mientras que Asha desde el otro mundo recuerda las palabras de sacrificio que Issei le confesó en privado, sí, ya que él está dispuesto a entregar su propio cuerpo para ganar, y eso lo hace porque su amor por Rias ha superado cualquier instinto de preservación. Sin embargo, el tiempo es cruel, el contador llega a cero y la armadura se desvanece, dejando a Issei vulnerable. Drake le advierte que su cuerpo ya ha llegado al límite absoluto. 10 segundos era todo lo que su fisiología puede soportar frente a la inmortalidad del Fénix. Riser, viendo su oportunidad, sujeta a nuestro prota por el cuello, decidido a calcinarlo hasta que no queden ni las cenizas. Pero Issei tiene una última carta bajo la manga. Recordando las lecciones de Asha sobre las debilidades demoníacas, saca un frasco de agua bendita y fusiona su esencia directamente con su guantelete. La descarga de energía bendita impacta en Riser, ahogando su fuego y anulando su capacidad de regeneración. Por primera vez, el Fénix es mortal. Nuestro prota no le da tregua. Integrando el efecto del crucifijo y el agua bendita en sus ataques, comienza a moverse con la agilidad que Yuto y Koneko le enseñaron en las montañas. Cada golpe es un recordatorio de las lágrimas de Rias. Con un impacto final cargado de toda la determinación, Issei golpea el centro del pecho de Riser, dejándolo inerte en el suelo. La dimensión comienza a colapsar y es Koneko quien rescata a nuestro prota, lanzándolo directamente a los brazos de una Rias que no puede contener su llanto de felicidad. Tras la batalla, el ambiente cambia de la guerra al romance. Akeno hace aparecer un majestuoso grifo y sugiere que los héroes tomen un descanso. Rias acepta y nuestro prota se sube junto a ella, elevándose sobre los cielos del inframundo. Desde abajo, Saoirse observa satisfecho. Aunque tenía planes de contingencia, jamás imaginó que el dragón rojo sería la clave para salvar a su hermana. Sin embargo, sabe que el equilibrio es frágil y que solo es cuestión de tiempo antes de que el dragón blanco haga su aparición. Mientras sobrevuelan la ciudad de Kuo, Rias le agradece con el alma. Issei, con una honestidad brutal, le asegura que no importa cuántas veces lo comprometan o intenten alejarla, él siempre sacrificará lo que sea necesario para rescatarla, pues él es su peón más fiel. Conmovida, Rias le entrega su recompensa, un beso que sella su vínculo y que deja a ambos sumidos en un profundo sonrojo. La sorpresa final llega cuando Rias, con una sonrisa pícara, le informa a nuestro prota que a partir de ahora vivirá en su casa, ya que no piensa dejar solo a su esclavo más valioso nunca más. Y hasta aquí la primera parte de este increíble anime. Espero le des mucho amor porque vaya que me costó censurarlo. Déjame saber en los comentarios si ya habías visto este anime o si es la primera vez que escuchas sobre él. Y si este video supera los 1000 me gustas, les traeré la segunda parte. Así que muchas gracias a todos por ver el video y nos vemos en el próximo resumen. Pero nota que Yuto, además de la espada, Pero nota que Yuto transforma la espada Pero nota que Yuto, además del buen manejo de espada, su regeneración es tan